La tarde se acercaba y el sol descendía lentamente detrás de los árboles en el tranquilo bosque. Denver, como de costumbre, salió a dar un paseo después de un largo día de trabajo. Sin embargo, esa noche ocurrió algo inusual. En el bosque reinaba un silencio extraño, como si algo estuviera por suceder. El corazón de Denver comenzó a latir más rápido mientras se adentraba en el sendero entre los árboles. Notó una figura grande. Era una loba, pero no era un animal cualquiera. Estaba sentada de espaldas a Denver, con la cabeza gacha, como si estuviera triste, rodeada de 6 crías. El suave sonido que emitía la loba era inconfundible. Denver se quedó inmóvil, con el sudor recorriendo su espalda. Sabía que los lobos podían ser peligrosos, especialmente al anochecer, pero el comportamiento de esta loba era inusual. No huyó ni mostró signos de agresión. En lugar de eso, levantó la cabeza y miró directamente a Denver. Los ojos de Denver, que normalmente reflejaban cautela ante el peligro, ahora mostraban inquietud, como si la loba estuviera pidiendo ayuda. La confusión en su mente aumentaba, la sensación de irrealidad se volvía insoportable. Denver comprendía que debía correr, ponerse a salvo, pero algo en su interior no le permitía moverse. La mirada de la loba parecía atraparlo. Esto es una locura, pensó, sin moverse del lugar. Todos sus instintos le gritaban que huyera, pero estaba paralizado, demasiado fascinado por lo que sucedía. La loba emitió otro quejido, y el corazón de Denver latió aún más rápido. ¿Por qué llora? ¿Qué ha pasado aquí?, se preguntaba. El bosque a su alrededor se sentía más denso, el aire más pesado. La decisión que Denver tomó en ese momento lo cambió todo. Lo que debía ser un simple paseo por el bosque se convirtió en el comienzo de algo que jamás podría haber imaginado. Denver permaneció inmóvil, intentando comprender lo que sucedía. La loba no mostraba agresividad, al contrario, parecía estar esperando algo. Después de unos segundos, el animal se levantó lentamente, como si no quisiera asustarlo, y dio un paso hacia adelante. Denver no sabía si debía correr o quedarse en su lugar, pero algo sorprendente sucedió. A unos metros de él, la loba se detuvo y giró el cuerpo, como si lo invitara a seguirla. Denver estaba cada vez más consciente de que algo extraordinario estaba sucediendo. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, sintiendo el frío nocturno calarle hasta los huesos. Pero había algo especial en esa loba, algo que captaba toda su atención. La loba parecía saber exactamente a dónde iba. Tal vez era una locura, tal vez era un llamado a lo desconocido. Decidido, Denver continuó su camino. Con cada paso, el bosque se volvía más denso y las sombras de los árboles se alargaban, creando la ilusión de una profundidad infinita. Esto es una locura, pensó, pero no podía detenerse y siguió caminando tras la loba. La noche caía rápidamente y la débil luz de la luna se desvanecía poco a poco. ¿A dónde me llevas?, preguntó Denver, aunque sabía que probablemente no recibiría una respuesta. Sin embargo, la loba seguía caminando por el sendero sin detenerse. Cada segundo que pasaba, la situación se volvía más surrealista. El viaje apenas comenzaba y Denver estaba a punto de enfrentarse a algo mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado. El bosque se cerraba a su alrededor, los árboles se volvían más densos y el sendero que había seguido desapareció. Denver comenzó a sentir incertidumbre y miedo, emociones que trataba de reprimir, pero que lentamente se apoderaban de él. La estructura metálica de las jaulas estaba completamente oxidada, y el viento hacía que el lugar emanara una sensación de abandono y tristeza. Las enormes jaulas estaban vacías, salvo una o dos en las que permanecían algunos animales maltratados y descuidados, con la piel delgada y miradas vacías. Denver no podía creer lo que veía. ¿Es realmente un circo?, pensó mientras intentaba asimilar la rareza del lugar. Sin embargo, la loba continuó su camino hacia el centro del circo y Denver la siguió, sorteando con cuidado los escombros dispersos por el suelo, juguetes rotos, fragmentos de estructuras de madera y equipo dañado. Pasaron junto a una vieja rueda de la fortuna cuyas cabinas oxidadas se balanceaban con el viento, produciendo un sonido inquietante.
Las huellas del pasado estaban por todas partes, y Dandor tenía la impresión de que la loba estaba vinculada de alguna manera a ese lugar abandonado. Finalmente, la loba se detuvo frente a una gran jaula vacía. Denver se acercó con cautela, sintiendo la tensión en el aire, y se agachó para mirar a los ojos de la loba, que parecían revivir recuerdos dolorosos de su pasado. «Has estado aquí antes, ¿verdad?», susurró Denver, sintiendo una profunda tristeza mientras observaba al animal. Con un ligero movimiento de cabeza, la loba confirmó sus sospechas. Ese lugar era mucho más que simples ruinas, era parte de su historia. Denver comprendió entonces que la loba no era solo una criatura salvaje del bosque, sino que había sido parte de un espectáculo circense, obligada a entretener a la multitud. El dolor de la loba era evidente en sus ojos. Denver sintió una conexión con ella y comprendió que otros animales también sufrían en esas terribles condiciones. «Debo hacer algo», pensó, mientras sacaba su móvil. La señal era débil, pero logró enviar un mensaje a las autoridades pidiendo ayuda antes de que la conexión se perdiera. Dandor sabía que tenía que actuar rápidamente. La loba lo había guiado a ese lugar por una razón, y ahora Dandor entendía la historia detrás de ese circo abandonado. Un cambio estaba por suceder, y Dandor era la clave para que todo ocurriera. Mientras exploraba el circo, la atmósfera a su alrededor se volvía más opresiva. Las estructuras oxidadas, los juguetes rotos y los animales olvidados daban lugar a un aire de profunda tristeza. Con cada paso, Dandor se daba cuenta de que estaba a punto de descubrir más sobre la loba, que parecía cargar con una cicatriz invisible que el tiempo no había podido sanar. Las cortinas descoloridas, que alguna vez fueron vibrantes y llenas de color, ahora se movían suavemente con el viento. Al entrar en la gran carpa, Dandor pudo sentir la energía que una vez había llenado ese lugar. En el centro, el antiguo escenario circular estaba rodeado de asientos secos y agrietados. Dandor miró a su alrededor, tratando de imaginar cómo había sido el lugar en su apogeo, lleno de vida, ruido y aplausos. En el suelo sucio, se podían ver profundas marcas, señal de los duros entrenamientos a los que los animales habían sido sometidos. Con cautela, se acercó a una tienda detrás del escenario y notó algo en la mirada de la loba. Ya no era la mirada de una criatura libre, sino la de alguien que había soportado un pasado doloroso. «Fuiste parte de esto, ¿verdad?», le preguntó Dandor a la loba, quien asintió en silencio, confirmando sus temores. La loba no era simplemente un habitante del bosque, sino una víctima de un pasado cruel, obligada a realizar trucos para entretener a un público que nunca se había detenido a considerar su sufrimiento. La empatía de Dandor crecía, y la quietud en ese lugar parecía ensordecedora. Cada elemento del circo destruido contaba una historia de dolor, explotación y abuso, pero más que todo, esa historia hablaba de la loba que ahora era libre, pero aún llevaba consigo las cicatrices visibles de su pasado. Observando a la loba, que parecía estar sufriendo profundamente, Dandor sintió un deseo abrumador de ayudar. Te ayudaré a ti y a todos los demás», susurró, y regresó a las jaulas oxidadas. Intentó abrir una de las cerraduras, pero estaban firmemente selladas. Con gran esfuerzo, Dandor se dio cuenta de que no podría liberar a los animales por su cuenta, tenía que llamar a los rescatistas lo antes posible. Mientras regresaba hacia la loba, Dandor pensó que tal vez había alguna manera de entrar en las jaulas o encontrar alguna herramienta entre los escombros. Estaba a punto de buscar algo útil cuando escuchó un sonido lejano, como el zumbido de motores. Alguien se estaba acercando, la ayuda finalmente estaba en camino. Denver supo que ese era el momento decisivo, cuando el viejo circo con todos sus secretos sería finalmente revelado al mundo. La loba que lo había traído hasta allí pronto recibiría la justicia que tanto merecía. El sonido de los motores se hacía cada vez más fuerte, rompiendo la tensión opresiva del lugar. Dandor corrió hacia la entrada, donde en la distancia comenzaron a aparecer luces de vehículos que iluminaban el bosque. La ayuda que tanto necesitaba finalmente había llegado.
En cuestión de minutos, varios vehículos se detuvieron frente al circo y de ellos bajaron defensores de la naturaleza y policías, encabezados por un equipo de rescate especializado en el cuidado y protección de animales salvajes. Danvers sintió una oleada de adrenalina mientras avanzaba hacia ellos, acompañado por la loba, que ahora se había convertido en el símbolo de esa situación. Durante la inspección, se descubrió que había otros animales en las jaulas, maltratados y en pésimas condiciones. Los rescatistas formaron rápidamente un equipo y se distribuyeron por el área con el objetivo de abrir las jaulas y desmantelar los elementos oxidados de las estructuras. Denver, consciente de la gravedad de la situación, se unió al grupo y ayudó a abrir las jaulas. Algunos animales estaban tan débiles que apenas podían moverse, otros dudaban en salir, incapaces de creer que finalmente eran libres. Los animales heridos fueron transportados con mucho cuidado mientras los equipos de rescate trabajaban. Los agentes de la ley inspeccionaban el lugar, tratando de averiguar lo que había sucedido. Aquel sitio, que alguna vez había servido como espacio para el entretenimiento, se había convertido en un lugar de sufrimiento y abuso animal. Uno de los oficiales, mientras registraba los hechos de maltrato, comentó que la situación era más grave de lo que se había imaginado. Denver comprendió que el circo abandonado no era más que una fachada para encubrir actividades ilegales. Mientras los animales eran trasladados a lugares seguros, la loba que lo había guiado hasta allí permanecía a su lado, como si también sintiera que los días de sufrimiento estaban llegando a su fin. En sus ojos se reflejaba una mezcla de paz y cansancio, como si supiera que su misión había terminado. Después de que todos los animales fueron rescatados y trasladados a centros especializados para recibir atención y rehabilitación, Danvers observó con alivio cómo el lugar se vaciaba. Sabía que ese era solo el comienzo de una investigación más profunda y que la explotación ilegal de animales sería finalmente erradicada. Danvers, ahora convertido en un defensor de la naturaleza, observó cómo la loba regresaba al bosque. No necesitaban palabras para entenderse, ambos sabían que la libertad había sido ganada, pero el camino aún no había terminado. Denver comprendía que, desde ese momento, su vida no sería la misma. Había rescatado a los animales de un circo abandonado y ahora era consciente de que se había convertido en un protector de la vida silvestre. Nunca olvidaría la mirada de la loba que lo había llevado a ese lugar. Algo dentro de él había cambiado para siempre. El abandono del circo generó un gran impacto en los medios de comunicación. Se publicaron reportajes que revelaban la magnitud de la explotación ilegal de animales que había tenido lugar allí durante años. Como resultado de la investigación, las autoridades cerraron el caso y arrestaron a los responsables de la explotación. Sin embargo, para Danvers, este evento fue solo el comienzo de su compromiso con la protección de los derechos de los animales. Comprendió la importancia de este problema después de haber sido testigo del sufrimiento de los animales en el circo. Este acontecimiento lo llevó a iniciar una intensa actividad en defensa de los derechos de los animales. Danvers comenzó a contar su experiencia y a relatar cómo había presenciado el maltrato hacia los animales. Sus testimonios atrajeron la atención del público y pronto empezó a participar activamente en campañas para la protección animal. Danvers viajó a diferentes regiones del país, realizando labores educativas y participando en eventos destinados a la protección de los animales. Se convirtió en una voz influyente en la lucha por crear conciencia sobre los problemas relacionados con el bienestar animal, utilizando su experiencia personal como ejemplo de que cualquier persona puede hacer la diferencia. La loba se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Las fotografías de aquella loba buscando su libertad se difundieron ampliamente, convirtiéndose en un emblema de la lucha contra la explotación animal. Cada vez que Danvers veía esas imágenes, sentía emociones encontradas, dolor por el sufrimiento que la loba había soportado y gratitud por el destino que los unió en circunstancias tan inesperadas. Tras el rescate, Danvers continuó visitando el tranquilo bosque, recorriendo los mismos senderos donde todo había comenzado.
Sentía que ese lugar nunca volvería a ser el mismo. Dandor nunca volvió a ver a la loba en persona, sabía que vivía libre en los vastos bosques. Con el tiempo, Dandor se hizo conocido como defensor de los derechos de los animales, pero nunca olvidó a su vieja amiga, la loba, que lo ayudó a comprender lo valiosa que es la vida de cada ser viviente. Dandor nunca volvió a encontrarse con la loba en el bosque, pero el día en que se conocieron quedó grabado para siempre en su memoria. Aquella unión, la silenciosa mirada de la loba y el circo lleno de secretos, siempre lo acompañarían en su corazón. Denver a menudo se preguntaba qué habría pasado si no hubiera seguido a la loba. Esa duda lo acompañaba, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Ahora, cada vez que volvía al bosque, sentía que ese encuentro inesperado había transformado su vida para siempre.